A continuación, voy a explicar algunos aspectos a tener en cuenta en lo que refiere a la aplicación de las normas internacionales de información financiera, específicamente en las partidas que integran el estado de situación financiera. De aquí, pues tener en cuenta, obviamente, la forma que se orienta para la presentación de los estados financieros, donde tenemos el encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, los periodos por los cuales se presenta, recordemos que siempre son comparativos, y la unidad monetaria, que en este caso es en miles de pesos colombianos. Aquí encontramos la estructura del activo no corriente. En este caso, recordemos que algunas empresas presentan primero el activo corriente y luego el no corriente. En este caso, presentamos primero el activo no corriente, que está integrado por las propiedades planta y equipo, que son aquellos activos vinculados al objeto como tal que se necesitan para poder desarrollar la operación de negocio. Recordemos que acá estas propiedades planta y equipo pues están sujetas básicamente a depreciaciones, a deterioro y, dependiendo del modelo que se utilice, a revaluaciones. Las propiedades de inversión, que son aquellas que básicamente representan bienes inmuebles que se tienen con el objeto de generar una renta a través de una plusvalía o a través de un arrendamiento, y que también se pueden medir a costo o a valor razonable, en cuyo caso no estarían sujetas a depreciación ni deterioro, precisamente porque se están llevando usualmente a valor de mercado. En cuanto a los activos intangibles, pues tener en cuenta que son activos que no tienen apariencia física, que están sujetos a amortizaciones, también a deterioros, y obviamente pues también las consideraciones en términos de sus modelos de reconocimiento inicial y posterior. En cuanto a los activos biológicos, tener en cuenta que son activos vinculados a actividades agrícolas, específicamente bienes que son animales o plantas vivos, y que tienen una connotación especial en relación de su valoración a valor de mercado, es decir, siempre se va a considerar su valor razonable y los costos necesarios para poderlo producir y vender. Eh, Hay una particularidad, es que los activos biológicos, tanto en su medición inicial como posterior, siempre se tiene en cuenta ese valor razonable. Básicamente los activos financieros, pues tanto corto plazo como largo plazo, tener en cuenta que también depende según su forma de medición. En algunos casos, pues hay que tener en cuenta su valor de mercado o la medición por costo amortizado. En cuanto al efectivo, pues no hay mucho que decir, excepto que hay unos equivalentes de efectivo que básicamente los voy a explicar más adelante, pero que en principio pues hacen referencia a títulos valores que no cambian su valor en el tiempo y que son de alta liquidez. Tal como lo vemos acá, podemos encontrar efectivo restringido. Este efectivo restringido es básicamente un efectivo del cual la empresa no puede disponer porque tiene algún tipo de restricción legal u operativa, es decir, porque la empresa ha destinado a tener algunos fondos que no pueden ser utilizados porque deben cumplir alguna función específica, o en el caso, por ejemplo, de las cuentas que están embargadas, pues porque tampoco se pueden usar por alguna situación legal. Los activos no corrientes mantenidos para la venta, pues son aquellos bienes que la empresa espera y dispone de vender en menos de un año, específicamente. Otros activos que básicamente pues son categorías que no pertenecen a ninguno de los anteriores. Y el activo por impuesto diferido, que sale específicamente del cálculo del impuesto a las ganancias en términos de su orientación técnica, donde identificamos el impuesto corriente y el impuesto diferido, que es específicamente el impuesto de renta, con afectación, bien sea como mayor valor del impuesto o menor valor del impuesto a futuro,
con ocasión de las diferencias que se denominan temporarias en lo que refiere a la conciliación fiscal. Ya pasando al activo corriente, pues también encontramos los activos financieros, sobre los que ya mencioné algunos elementos. Las cuentas por cobrar, recordemos que usualmente se miden a costo amortizado. Hay que tener en cuenta de todas maneras allí esas políticas que utiliza la empresa para el cobro ordinario de su cartera. Los activos por impuestos, pues que son derechos que se originan por esos beneficios tributarios que a veces se pueden tener. Los inventarios, que hay que considerar a la luz de su valor neto de realización para efectos de su cálculo del deterioro cuando dé lugar. Los gastos pagados por anticipado, que en esencia son pagos que se hacen por un servicio que no se ha recibido y que por tanto requieren ser amortizados en el tiempo. Por ello se reconocen como activo, el cual está sujeto a esa amortización en la medida en que se utilice el servicio a futuro. Derechos por operaciones con derivados pueden encontrarse cuando hay empresas que utilizan este tipo de mecanismos para cobertura, usualmente por tipo de cambio. Dentro de estos derivados encontramos, por ejemplo, los forwards, que son los más conocidos, en algunos casos las opciones y los swaps también. Particularmente aquí lo que se define es que la empresa adquiere un derecho y una obligación por el tipo de negociación a futuro que se hace con los derivados financieros. Y como les comentaba, el efectivo y equivalentes de efectivo, entendiendo que este equivalente de efectivo es, como les decía, un título valor que no cambia su valor en el tiempo y es de alta liquidez, es decir, convertible en menos de 90 días. Un ejemplo tradicional, los CDTs a 90 días que conservan esta condición y que por tanto no se reconocen como activos financieros, sino como equivalentes de efectivo. Para finalizar la parte del activo, simplemente señalar que en las propiedades planta de equipo hay que tener en cuenta también los efectos de las formas en que se aplica la revaluación. Recordemos que está el método por reexpresión proporcional y el método por eliminación de la depreciación. En lo que asiste al patrimonio, pues digamos que no hay mucho que indicar a la luz de las NIF, excepto más bien las orientaciones que se dan sobre la parte técnica, específicamente aplicable de acuerdo a la legislación comercial en cuanto a la composición accionaria, lo que implica las primas en colocación de acciones, por supuesto las reservas contables que se hacen allí el patrimonio y pues el ejercicio cuando hay dividendos que se decretan en acciones, por supuesto el resultado del periodo que viene de allí pues del resultado del ejercicio que veremos en un video que se ilustrará más adelante y los resultados acumulados pues que vienen precisamente de esa adición de las utilidades o pérdidas que vienen a lo largo del tiempo y una partida que también se utiliza mucho a la luz de las NIF, que es el otro resultado integral, que en algunos casos se presenta así en forma aislada o que también se puede presentar en una partida que se llama otras partidas patrimoniales. En esencia, el otro resultado integral lo que identifica o lo que contiene son aquellas ganancias o pérdidas potenciales no realizadas, que en principio, como su nombre lo indica, pues son efectos de una ganancia o una pérdida sobre un hecho económico que todavía no se ha realizado. Un clásico ejemplo, las valorizaciones, entre otros, por supuesto, pero es como el más conocido y el que se maneja dentro de este otro resultado integral, que es un rubro patrimonial y que se presenta en el estado de resultado integral como una adición allí de presentación, pero que, como lo digo, en esencia es una cuenta de patrimonio. En cuanto al pasivo, pues específicamente hay que tener en cuenta que la mayoría de los pasivos también se deben medir a su valor razonable o costo amortizado dependiendo de las orientaciones y políticas que defina la compañía y pues a la luz de las normas internacionales. El pasivo por impuesto diferido, que es como la otra cara del activo por impuesto diferido, en este caso un mayor valor a pagar del impuesto de renta a futuro por las diferencias temporarias.
Y en principio, pues los diferentes tipos de beneficios ampliados que se pueden generar, bien sean a corto plazo, a largo plazo, por terminación del empleo o posteriores al empleo. Los ingresos recibidos por anticipado también pueden aparecer cuando la empresa recibe por anticipado un pago sobre un servicio que no ha prestado, y, como lo decía, también obligaciones por operaciones con derivados, que de igual manera son la contracara de los derechos que se generan por este tipo de operaciones. Esto era básicamente lo que les quería comentar rápidamente sobre algunos elementos a considerar en lo que son las partidas que conforman el estado de situación financiera y que llevan a lugar precisamente a la aplicación de los diferentes casos que se desarrollan en relación con esta dinámica.